¿Cuál es el deporte nacional de Venezuela? ¿Sigue siendo el béisbol o el fútbol tiene una oportunidad de quitarle el trono al deporte rey de Venezuela? Hablemos sobre ello. Bueno, como lo decíamos, como lo dice en la introducción, hablamos de esa eterna diatriba, ese eterno debate en Venezuela entre si el fútbol o el béisbol. En unos años el fútbol ha tomado una mayor notoriedad. Recordemos que con esa vino tinto en los inicios de Pastoriza, ya luego con Richard Páez surgió ese gen vino tinto en el espectador venezolano de seguir a la selección, de ver los partidos, de tener esperanza de poder llegar a un mundial. Luego con César Farías fue la cúspide en esa semifinal de Copa América. Caímos un poco unos años y ahora volvemos con el Bocha Batista bajo la espada o bajo la capa del mano tengo fe a ver al fútbol y a creer que sí se puede llegar a un mundial. Pero la realidad es que no deja de ser una realidad que el béisbol es un deporte mucho más masivo en Venezuela, que en los estadios la temporada pasada la asistencia fue una de las mejores y de las más históricas. Y sigue estando ese debate y esa duda del cual hablaremos, si sigue siendo el béisbol el deporte rey o el fútbol está empezando a quitarle cuotas. ¿Qué piensas tú? Bueno, desde luego los dos tienen un índice grande de población en el país, pero yo creo que el deporte que está ascendiendo es el pádel. El pádel es un deporte que, bueno, se ha globalizado, que está dando mucho de qué hablar. Y nada, realmente creo que va a terminar ganando terreno y convirtiéndose en el único e indiscutible rey de... Bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Muchas gracias por habernos visto. No, mentira. Sí, evidentemente en cuanto a deportes colectivos, el pádel se ha convertido en un deporte masivo, o sea, lo es en todos lados, ha ganado mucho terreno, pero en cuanto a deportes profesionales, el fútbol, aunque hay profesionales del pádel, pero en cuanto a deportes más clásicos, como el fútbol o como el béisbol, Yamil, ¿qué crees tú? Ya sigue el pádel de por medio. No, bueno, claro, volviendo al tema, recapitulando, tenía que hacer esa joda porque, bueno, es necesario. Realmente el fútbol sí está ganando terreno. No creo que se saque al béisbol del panorama, porque el béisbol, bueno, es algo que se crió, está en nuestras raíces. Justamente, bueno, niño que no practique béisbol y a temprana edad se puede ver como raro en anteriores años. Sí está teniendo una nueva ola la Venezuela por la vino tinto, por el fútbol mundial que se ha globalizado, sí, globalizado demasiado bien. Y bueno, se tiene esperanza de que quizás con un éxito de la selección pueda quedarse en las instituciones, en los cerebros, en los corazones de todos los venezolanos. Sí, bueno, la idea es que el fútbol sea el deporte y creo que, a ver, no es una mentira para nadie que no solo, o sea, es más fácil jugar al fútbol que al béisbol. Y lo vemos del colegio, o sea, en el colegio era más fácil hacer un partido de fútbol 5 o de futbolito, como lo conocemos en Venezuela, de fútbol sala, que hacer un partido de béisbol. Por instalaciones, por dificultad, porque por equipos el béisbol necesitas muchas cosas, necesitas guantes, necesitas varios bates, necesitas varias pelotas, o sea, igual, eso no quita que sea un deporte excelente de practicar, porque creo que todos lo hemos practicado desde pequeños, a todos nos metían de chiquito en una escuela de béisbol para ver qué salía, o para hacer un deporte, bueno, el béisbol. Porque el fútbol era una cosa como que no era tan... No estaba en la mente, pues. Quizás a los que somos europeos venezolanos con descendencia europea, sí, el fútbol estaba presente ahí, pero no era tampoco tanto. O sea, depende, pues. Depende de la descendencia que tengas y de la cercanía que tenga tu familia también con el deporte. En el caso del mío fue totalmente un autodescubrimiento. O sea, yo toqué el FIFA y me volví un adicto al fútbol. No fue que nadie me lo... Bueno, y también
Bueno, mi papá me traía cromos de Zidane, cosas así, o sea, cosas relativas al fútbol y al fútbol español, sobre todo. Cabe destacar. Y a partir de ahí puedo decir que me enganché, pero igual sí me gustaba el béisbol, o sea, me gustaban ambos deportes desde pequeño. Pero no vengo a hablar de lo que me gustaba a mí, sino que creo que hoy en día en Venezuela los niños ven mucho más fútbol que béisbol. Porque el futbolista como, como deportista, como figura como líder de opinión y como figura, el futbolista se vende y en la prensa se erige más como una especie de héroe. Una especie, o sea, en el fútbol se venden historias de héroes. Más que en el béisbol. En el béisbol se vende más una historia de, bueno, este es el juego, este es el equipo, el deportista, wow, lo hizo muy bien. O sea, se habla más de estadística y de récord. Y eso cuando se habla en una menor escala, cuando le hablas, no es una menor escala, pero cuando le hablas a niños más pequeños, vende más. Cristiano Ronaldo, aquel ídolo. Y es que nosotros veíamos de chiquito a los futbolistas como ídolos. Antes que un beisbolista. El beisbolista es como, bueno, wow, Miguel Cabrera hizo la triple corona. Y Messi lo ves como, bueno, Messi, el fenómeno que se regateó a 7 personas para hacer un gol. O sea, son como dos perspectivas y dos tipos de atletas diferentes dentro de dos modelos también muy diferentes de negocio y de deporte. Sí, creo que justamente tú marcas bien dos factores que son muy importantes. Lo que se necesita para un deporte y para el otro, y de dónde viene la influencia. Nosotros somos muy influenciados, bueno, estamos en América, Suramérica. ¿Quién nos influencia? Norteamérica. ¿Cuál es el deporte rey de, bueno, Estados Unidos, de quizás hasta Canadá? Depende que Bueno, pregunte. El béisbol, lo puedo pero decir que es el béisbol. Es el pasatiempo. es el béisbol. Entonces, ¿qué se necesita para el béisbol? Es como tú dices, un guante, un bate. No tanto las bases, pero evidentemente es un espacio más grande que el que se necesita para jugar al fútbol. En el fútbol, mira, que un balón y dos piedritas y ya a jugar. Eso es. Entonces eso marca una tendencia que se va acentuando con los años de que necesitas no los materiales, pero sí varios muchachos, varios equipos para jugar al béisbol. Porque no se puede jugar de dos ni de tres, sino que necesitas un equipo bastante grande de personas, cosa que en el fútbol podemos jugar tú y yo, uno contra uno, Ya. pueden ser dos, pueden Y ser ya tres está, más, hermano. Saca ese juguito Yukipak y le damos patadas hasta que sea gol. y el que gane se lleva la Coca-Cola. Tal cual. O paga el Nestí. Esa era la típica del colegio. Lo típico, o sea, sí, el fútbol al final, o sea, si lo analizamos como industrias, ambos deportes, porque al final son dos industrias, el béisbol te vende más, como lo he dicho, lo estadístico, lo estratégico. El béisbol tiene un lenguaje implícito que lo hace ser un deporte especial y diferente y que no es similar al fútbol. El fútbol también como deporte es mucho más instintivo, menos planificado. Antes, ¿no? Ahora con todas las vertientes del Guardiola y el fútbol moderno y todo lo que quieras, pero igual el fútbol desde sus orígenes, desde el momento que tú tocas un balón en un colegio, es un deporte más que todo de olfato, de instinto. Y eso implica también que la manera de consumir el fútbol sea diferente a la del béisbol. Como lo dije, los récords. El béisbol, cuando se habla de deportistas y se habla de equipos y se habla de historia, se habla de estadísticas, se habla de números, se habla de campeonatos. El fútbol también se habla de campeonatos y de récords, pero más que todo se habla de mitos. O sea, no es lo mismo hablar de Babe Ruth, aunque Babe Ruth es un gran mito y es el único mito que tiene el béisbol, pero no es lo mismo, quizás vamos a traerlo más a lo moderno, porque Babe Ruth sí es un mito dentro del béisbol. Sí, Si hablamos como todos de... destacados. Eso es. Si hablamos de Derek Jeter, hablamos de las estadísticas de Derek Jeter. Si hablamos de Omar Vizquel, hablamos de las estadísticas de Omar Vizquel. Pero si hablamos de las estadísticas que tuvo Maradona, hablamos del mito que era Maradona. O hablamos del mito que era Pelé. O hablamos del mito que era Cruyff. No hablamos de los números.
casi siempre, a pesar de que, claro, Pelé está el tema de los mundiales, que fue el goleador más joven de un mundial, está el tema de Maradona, que hizo el gol aquel con la mano, que ganó el mundial, está Cruyff, que trajo la filosofía al fútbol, o sea, volvió el fútbol un sistema, pero hablamos desde de mitos al final, porque son mitos que se erigen y que hacen que uno como niño, como pequeño, cuando veíamos a un, y esto sí es un poco más en nuestra época, cuando veíamos a Messi, cuando veíamos a Lampard, cuando veíamos a Gerard, a Xavi, a Iniesta, a Piqué, Puyol o a Cristiano Ronaldo o a Kaká, veíamos ídolos, veíamos una... son los fenómenos, no veíamos a aquel jugador que hizo 30 goles en una temporada. Eso no lo veíamos. Y con Cristiano y con Messi veíamos a los ídolos, a los superhumanos y a los que hacían la cantidad de récords, que wow, que metieron 60 goles en una temporada. Entonces eso Sí, bueno, marca una pauta muy importante para entender ciertas cosas bueno, que hay que ver del fútbol, ¿no? También en comparación al béisbol. totalmente. Es que creo que también radica una diferencia en el sistema de juego, que es béisbol, bueno, si te toca batear, si te toca, bueno, no estar pichando ni cachar las pelotas, tienes tu turno, bateas, haces home run y ya te vas. Ya tienes un lapso de descanso o de chance a los otros jugadores, cosa que en el fútbol siempre tienes que estar en la cancha. Quizás no siempre estás marcando gol, porque eso es imposible, pero estás presente en el juego, tienes una influencia más grande. Y en cambio en el béisbol, bueno, tienen esos lapsos donde tienes buenas estadísticas, pero no siempre estás en cancha. Es así. O sea, al final son dos deportes con dos dinámicas, vale, como dos deportes muy diferentes. Porque si hablamos de rugby y de fútbol americano, podemos ver unas similitudes. Pero son dos deportes con dos dinámicas y ritmos de juego muy diferentes. Y con reglas muy particulares. Porque es que el fútbol tiene normas muy sencillas. La cancha tiene dos porterías, tiene dos áreas, tiene un balón y tiene 11 jugadores. Y el que anota más goles y hace pasar más la pelota por una portería es el que gana. En el béisbol hay otra serie de normas, hay una serie de reglas, hay una serie de cosas que hay que tener muy en cuenta y muy interiorizadas para entender también el juego y para entender sus mañas. Pero eso no quiero decir que el béisbol sea un deporte complicado, no. El deporte, o sea, no es un deporte complicado, es un deporte que tiene más sistemas, más reglas y al final funciona de otra manera. El fútbol al final, muchas veces hay gente que habla de fútbol y no sabe ni cómo, no sabe si el fútbol tiene una medida de cancha, que no lo tiene. No sabes si las espinilleras son legales, pues, o el tamaño. No, puedes usarla como tú quieras mientras las uses. Igual pasa con los tacos. Tú puedes utilizar los tacos de fútbol de la altura. Pueden ser así o pueden ser así. Tú puedes usarlo como quieras. No hay una norma en específico. Y lo mismo pasa en el béisbol. Con los bates. El bate puede ser de metal o puede ser de madera. Eso ya vale de ti. Pero ese no es el debate. El debate es lo de Venezuela. Y cómo se ven ambos deportes. Que el béisbol... Bueno, que justamente tienes razón. Quizás las reglas no son lo que marcan la diferencia, sino viene de la propia raíz de uno, pues. Entonces, el béisbol, bueno, se formó con nosotros y justamente hemos tenido muchas grandes leyendas nacionales, pues, a nivel extranjero, que se han destacado y esa es la esperanza. Que de hecho, el primer partido de fútbol que se jugó en Venezuela en la historia fue en 1935 en el Callao. Entre trinitarios y, bueno, gente local. Fue el primer partido. Y el primer partido de béisbol que se juega en Venezuela fue en 1919-20. ¿Raíz de qué? De que en las épocas de Gómez empezó el boom petrolero y venían las petroleras americanas y con las petroleras americanas llegó el deporte americano, que es el béisbol. Y aquí ahí sí hay algo particular dentro de los deportes, pues el béisbol o el fútbol. Y es que el béisbol sí se interiorizó con el pueblo, o sea, la gente sí jugaba béisbol. Porque eran partidos entre los americanos, dueños de los campamentos, y de los trabajadores venezolanos. Y habían partidos entre ellos, cosa que con el fútbol fueron unos grupos que jugaron fútbol o grupos de ingleses o de españoles o de italianos
que luego en la Liga Nacional en los años 60, 70, era más que todo fútbol de colonias, de portugueses contra... De hecho, era el Deportivo Italia, que era el Deportivo Petare, contra la Hermandad Gallega, o contra el Marítimo, que era un equipo portugués. Y de portugueses, pues la Hermandad Portuguesa. Los portugueses, pues el club portugués. Y esa es como lo que se puede destacar. O sea, el béisbol se volvió un deporte público. Y el fútbol se convirtió, o sea, era un deporte que estaba allí, pero que lo jugaban muy pocos. Y era más algo de los europeos, realmente, más que de los venezolanos. Y tanto se ve así que es que el béisbol en la Liga Profesional de Venezuela empezó en 1924 o 1922 más o menos, y la Liga Profesional de Fútbol de Venezuela empezó en el 50, mucho tiempo después, muchísimo tiempo después. Se jugaba con los colegios, como bien lo dije, las colonias, que eran los colegios más que todos de Caracas, que jugaban al fútbol. Pero ese es más o menos como el origen, ¿no? De lo que hablamos. O sea, al final el béisbol se volvió como, bueno, vamos a jugar pelota, era como algo más, es como algo más popular que vamos a jugar fútbol, ¿no? Sí, totalmente. O sea, vinieron los extranjeros, trajeron su deporte. Vinieron menos extranjeros europeos, trajeron su deporte, pero no, quizás no tuvieron demasiado trascendencia. Fueron Ojo, opacados por... ojo, que es curioso, porque en ese partido que se jugó en el Callao de fútbol por primera vez en la historia de Venezuela, se hace obviamente trinitarios, pero trinitarios con influencia británica. Porque es que los ingleses son los que le llevaron el fútbol, curiosamente, al resto del continente de Latinoamérica, a Argentina, a Uruguay, a Chile, a Bolivia, a Colombia, o sea, a todos, les llegaron los ingleses, y los ingleses les llevaron, pues, trajeron sus equipos de fútbol. Y se puede decir que nosotros no tenemos equipo de fútbol porque llegaron primero los americanos por el petróleo. Exactamente. Curiosamente. Es que, bueno, creo que en ese partido fue cuando se instauró la Vinotinto, porque, bueno, no había un equipo de fútbol, evidentemente. Llamaron a los militares tenían un uniforme, bueno, el uniforme militar que es Vinotinto tradicionalmente. Y, bueno, jugaron con ese y se quedó ese color para la selección. Realmente, en la historia de eso no va por ahí. La historia de eso va por el tema de que eso fue simplemente un partido de fútbol y es el primer partido de fútbol en terreno venezolano. La historia Mm, de la primera selección venezolana fue en los Panamericanos del 38. Ahí sí que fueron a jugar. Por primera vez representando a Venezuela, 22 jugadores, creo que fue 23 jugadores representando la bandera de Venezuela. Como dato curioso, sí, el tema del uniforme viene de la Guardia. O sea, viene de que todo el mundo usaba rojo o usaba amarillo. O sea, y si usábamos el amarillo, vamos a aparecer Colombia o Ecuador. Y se usó el vino tinto como una alternativa. No tiene que ver ni con ninguna mezcla de la bandera, que es lo que mucha gente dice. No, viene con el origen, pues, de que era el uniforme deportivo de la Guardia. Como dato, bueno, un poco más curioso, en esa primera Copa Amén. América... Sí, otra anécdota. En esa primera Copa América del 67, que Venezuela participa, que es su primera Copa América en Uruguay, Venezuela no le alcanza a llegar el uniforme y juegan el primer partido con el uniforme de Peñarol. Que Peñarol les prestó el uniforme porque no llegaron las maletas donde estaban los uniformes de aquella época. Un dato un poco curioso, que Venezuela llegó a vestir los colores de Peñarol, como los del Táchira, pues, blanquinegro. Aurinegro, perdón. Claro, claro, y más en una competencia internacional, pues. Súper curioso. Y bueno, nada, retomando el tema del béisbol contra el fútbol, mm, el fútbol ha estado agarrando en estos últimos años gran influencia en Venezuela. Creo que, como ya habías dicho antes, justamente por buenas presentaciones en la Copa América del 2007, las eliminatorias con, bueno, Dudamel, ahorita con el Bochada Batista, antes con el, ¿cómo que se llamaba? El del cuchillo entre los dientes, Con César Farías. César Farías. Y bueno, Sí. creo que la clave también es instaurar buenas instituciones de fútbol en Venezuela.
para que se siga puliendo el talento y a la vez cosechándose más en el país y el deporte. Yo creo que nosotros, y hablando en eso, que es muy cierto, o sea, Venezuela necesita mucha infraestructura porque el fútbol, a pesar de que es un deporte fácil de jugar, es un deporte muy caro. Porque necesitas infraestructura, porque necesitas campos, porque necesitas entrenamiento, jugadores, tal, fisio. O sea, ya un nivel formativo y profesional es bastante exigente. Cosa que el béisbol quizás no lo hace, porque el béisbol se alimenta con academias propias que tienen los espacios que no son de ellos. Y, bueno, al igual el fútbol, hay muchos sitios que alquilan los espacios, pues. Eso ya a un nivel amateur o formativo no tiene trascendencia, pues. Pero lo que quiero decir es que al final el béisbol y el fútbol en comparación es que tienen algo muy costoso y es la formación. O sea, los deportes en un grado formativo son muy costosos y más el fútbol, porque necesitas muchos balones, porque necesitas conitos, porque necesitas una cantidad de cosas que... Y también necesitas un campo en condiciones, pero lo más relevante y donde está el punto de inflexión entre una academia de béisbol en Venezuela y una de fútbol es que la de béisbol tiene de su lado la cultura de la gente, que la gente inscriba al chamo al béisbol, mientras que el fútbol se ha vuelto algo más que el chamo por viralidad de las redes sociales o por la vino tinto o porque el béisbol ha dejado de ser, o sea, es un deporte que por su dinámica y por la manera de consumirlo y por la manera de leerlo es mucho más reposada. O sea, no es un deporte tan pasional, vamos a decirlo así. Es un deporte, como todo deporte, tiene su aficionado y su pasión, pero no llega al nivel de pasión del fútbol. O sea, el fútbol, tú ves un partido y te desborda la pasión. El béisbol, hay gente que ama a su equipo y que es muy pasional, pero la manera de consumir el deporte es diferente. Y eso crea que quizás sea un poco más costoso tener un equipo de fútbol en Venezuela que uno de béisbol, porque es más factible que en el béisbol se te inscriba más gente por trayectoria y por cultura que el fútbol. Sí, totalmente. El apoyo a temprana edad siempre va a ser fundamental en cualquier deporte, porque de nada va a servir que el chamo vaya a entrenar y que, no sé, en alguna prueba tenga que viajar de una ciudad a otra, o que necesita la indumentaria, el zapato, véase también el béisbol, el bate, el guante. Si no tienes eso, bueno, no vas a poder jugar. Pero ya que el país, Venezuela, tiene tanta gente que apoya el béisbol, bueno, sencillamente se da más hacia ese lado. O sea, es como tú dices, tengo un equipo de fútbol, no vendo todas las entradas de un partido, cosa que en un partido de béisbol sí se vende, como fue en la última temporada de la liga de béisbol profesional, pues que casi todos los partidos creo que, bueno, depende también del equipo, se vendieron. Y es que ese es el caso, que es que el béisbol, volviendo a esa comparativa, sí se ha vuelto un deporte profesional en Venezuela. O sea, sí ha saltado de ese punto formativo al grado amateur hasta el grado profesional. Y no te estoy hablando porque lo firmé un equipo de Grandes Ligas, que es lo que sucede más ahora. Te estoy hablando de un lado, de un punto de vista nacional. O sea, en Venezuela se jugaba béisbol en los años 50 y 60 y hasta en los 40. Un béisbol excelente, fenomenal. En los 70 y 80 aún más. Y en los 90 y 2000 ni te digo. O sea, todo el que viera un partido de béisbol de esas épocas recuerda, o sea, era como ver un partido de Grandes Ligas. Eran partidos excelentes. Un espectáculo deportivo de altura. No digo que ahora no lo sea, pero sí digo que quizás en cuanto a figuras estamos un poco más débiles en cuanto a béisbol. Es traer a uno o dos, porque también los equipos americanos, de cual la mayoría de los beisbolistas son parte, los prestan menos para venir a Venezuela por todos los riesgos que conlleva no solo la situación país, sino las temporadas, también porque ha avanzado mucho más y el béisbol se ha vuelto más técnico con los años. Pero el grado es que, el caso y el punto de donde empecé a hablar es que el béisbol sí, es un deporte que se profesionalizó en Venezuela, en comparación que el fútbol no. El fútbol en Venezuela se volvió un deporte profesional quizá o tomado en cuenta hace unos años, pero aún así era un deporte de colonias y que en su gran mayoría sigue siendo un deporte amateur. O sea, el que juega fútbol en Venezuela no gana lo mismo que gana un beisbolista.
para empezar por ahí. Y lo que gana la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela no es lo mismo que gana la Liga de Fútbol Profesional. Eso hay que verlo también. Además, que es mucho más fácil llenar un estadio de béisbol que de fútbol. Por cultura, por historia, porque la gente, o sea, hay más cultura del fanático de un deporte que el otro. Y es por simplemente y nada más que por el conocimiento del deporte, al final. Sí, creo que al final ese monopolio que el béisbol cosechó en la antigüedad, bueno, ha hecho que se consolide y sencillamente se mantenga y seguramente se vaya a seguir manteniendo, a menos que pase algo casi que apoteósico en el país y bueno, si hay buenos resultados a nivel selección, a nivel país, quizás el auge se mantenga sin parar. Bueno, se mantiene sin parar, pero no solo se traslade a la afición, a la población, sino a nivel de infraestructura, equipos locales, también formación y demás. Que lo han intentado hacer, pero creo que es una tarea que tiene su tiempo. O sea, no es algo que puedes hacer en 2 años. O sea, algo que tiene mucho tiempo, porque tienes que insertar la semilla del deporte, de un deporte en específico en una comunidad o en un grupo de personas, que tienes que probar, porque también el fútbol es un deporte que al igual que el béisbol, como todos, que tienen un corte en el punto del alto rendimiento, y es que si hay 1000 chamos en una academia, sin importar el deporte, llegarán dos, y como mucho. Entonces, es el tema, ¿no? Y aquí, Claro, las oportunidades sí, no siempre son en los deportes, pues. sí, es que te salga un Lamine Yamal, un Messi o un Cristiano Ronaldo o hasta un Pedri es muy complicado y no es algo que suceda, o sea, es algo en uno de cada 1000 chamos que pasan por una academia. Hay más de 1000 factores dentro de lo que es lo emocional, dentro de lo que es la situación personal del chamo, o sea, no es algo tan coser y cantar, como diríamos, no es algo tan sencillo. Pero también algo interesante es que, por ejemplo, yo creo, y cuando pensábamos en este debate y hablar, yo no sé si tú pensaste esto, pero yo sí pensaba que creo que tú y yo somos parte de esa generación que probó el béisbol, pero que sí pidió jugar fútbol. O sea, como que antes de que la Vinotinto fuese esa selección, o sea, ya estábamos en ese giro de tuerca de esa gente que sigue más al fútbol, siendo venezolano, que al béisbol. Veíamos béisbol, sí, pero creo que éramos como parte de ese grupo de gente que empezó a jugar más fútbol que béisbol. Totalmente. Quizás sea por un factor de talento, porque bueno, es como que seamos malos en béisbol. Evidentemente no somos profesionales en ningún deporte, Claro. pero, pero ahí, Lamentablemente. oye, sí, es otra historia, ¿no? Pero no, ahí no tenemos la misma capacidad en el béisbol que en el fútbol y por eso nos inclinamos a lo que se nos hace más fácil. Y bueno, saliendo de allí es que se cosechan la pasión. Y yo creo que eso, como te decía, o sea, nosotros fuimos esa primera generación que empezó a jugar al fútbol y que empezó a ir más a las academias de fútbol que a las de béisbol. Cosa que antes no pasaba. Antes primero jugar béisbol y después, bueno, intentaba y entre medias hacías otro tipo de deporte. Otra cosa, o sea, era muy diferente también el fútbol o sea, yo creo que con la llegada de las redes sociales, como bien lo dije, se masificó mucho más el fútbol, se diversificó mucho más, se volvió un deporte más global ya más de lo que ya era. Eso incentivó también que fuese mucho más mainstream, mucho más que el béisbol. O sea, el béisbol es algo tradicional, sí, pero creo que hoy la gente mira mucho más el fútbol. Y también súmele a eso la, el éxito de la Vinotinto en el 2011, que creo que hizo también que todo se virase un poquito más hacia el fútbol y muchísimo más. Y ahí vemos chamos que están jugando, pues. Por ejemplo, Joan Aramburu fue un chamo que es más o menos de nuestra generación. Vemos un chamo como Yangel Herrera también, o sea, un tipo también de nuestra generación. O sea, es como ese punto de giro de eje entre el fútbol y el béisbol. Yo creo que, y aquí viene mi pregunta, yo creo que el éxito de la Vinotinto en 2011 fue vital para que hoy en día en Venezuela la gente siga mucho más al fútbol y vea mucho más las ligas europeas. Yo creo que sí.
No, totalmente. Es que es lo que te decía. Quieras o no, el resultado que tiene tu país influye mucho en su población. Porque si Venezuela da siempre una pésima imagen, no van a surgir nuevos talentos porque no va a haber el apoyo de la misma población. O sea, ¿para qué vamos a jugar fútbol si siempre somos los que salimos derrotados? Justo, Cosa contraria que si, oye, en béisbol la estamos rompiendo, tenemos que seguir metiéndonos ahí. claro. Entonces, justamente esos puntos de inflexión que tú dices a lo largo de la historia que se han dado con la Copa América 2011 y que, bueno, esperemos en algún momento cuando lleguemos al Mundial, se ve justo eso va a hacer que aumente más el talento y la influencia del fútbol. Y es que en cuanto a la liga y a todo lo que pasa, o sea, uno ve la asistencia de las ligas venezolanas, lo que pasó el otro día con el VAR, o sea, ve ese tipo de cosas y son cosas que se escapan totalmente de un deporte profesional. O sea, estamos hablando que es una liga profesional de fútbol y tiran las líneas mal. Y, y lo tiran a la realización, no el VAR, como se difundió erróneamente. Entonces, yo creo que y aquí es donde viene la cosa, ¿no? O sea, yo creo que al final lo interesante y lo que se tiene que ver y lo que nos tenemos que preguntar todo lo que nos gusta el fútbol, inclusive mucho más que el béisbol, sin escondernos, es si realmente la Vinotinto cuando llegue al Mundial, eso hará que el fútbol sea un deporte masivo en Venezuela. O sea, yo creo que sí. Creo que hoy en día el fútbol venezolano depende mucho de llegar a ese primer Mundial. Sí, yo también estoy de acuerdo. El mano tengo fe cada vez agarra más fuerza. Y bueno, también depende mucho de la situación país. No podemos hacer no, los ciegos ante eso. Pero justamente, bueno, cuando se llegue a tan ansiada meta, se va a proponer una nueva, que ya no sea clasificar, sino bueno, pasar quizás de fase de grupo, pues no sabemos cómo nos va a ir cuando estemos. Quizás llegar a unas semifinales y eso va a hacer que se aumente el nivel. Yo creo que sí. O sea, depende de eso y que se aumente el nivel, pero creo que es vital el primer mundial. O sea, para que se, porque sería algo más que un éxito deportivo, sería algo cultural. En el momento que tú tocas la cultura de un país cambian muchas cosas, pues y se crean otras cosas más. En este caso, llegar a un mundial es algo, o sea, si ganar un mundial es algo impactante para un país, llegar a un mundial para un país que no lo ha hecho es algo aún más impactante. O sea, realmente. Estoy totalmente de acuerdo. Son los puntos de inflexión que marcan bueno, la corriente a seguir. Y nada, esperemos que próximamente estemos celebrando y no sea algo como que, bueno, esperemos que algún día pase, sino que, oye, ya pasó, mira cómo está pasando ahora la nueva generación y bueno, se sigan cosechando éxito. Y a pesar, y también es que nosotros somos parte de esa generación que va a tener, y toco madera, o no, que toque madera, va a tener va a tener la suerte, ¿no? La dicha de ver a Venezuela en un mundial. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Yo creo que sí somos esa gente que va a poder verla. Y que, al igual que cuando Iniesta hizo el gol en el 2010 aquí en España, empezó a parir todo el mundo niños llamados Andrés, yo creo que va a ser lo mismo con Salomón cuando haga algún gol que nos haga clasificar o con el que sea que haga el gol. O sea, yo creo que va a ser lo mismo cuando lleguemos al Mundial y Salomón haga ese primer gol de Venezuela en un Mundial. Yo creo que se va a empezar a llamar todo el mundo Salomón en Venezuela. Y va a empezar a hacer un poco de Tomás, de John Arambu, de John, Sí, 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 sí. de, de Jefferson, bueno, más de lo que hay, pues, porque Sí, pero ya más nada. Jefferson. Pero Jefferson con otro sentido. Es- Y bueno, y bueno, no, continúa. yo creo que realmente en el caso de Venezuela el fútbol está ahí, pero no está al nivel profesional del béisbol. Yo creo que eso es la conclusión que yo puedo hacer desde aquí, pues. Y como para finalizar también el video. No sé qué pienses tú. No, totalmente. Creo que tanto la falta de apoyo de la misma gente, la falta de profesionalidad quizás en la liga venezolana,
hacen que no esté a nivel del béisbol y hacen que esté unos dos, quizás dos y medio escalones abajo. Y yo creo que muchos más. Y más cuando, por ejemplo, con la situación, aunque esto hablamos de deporte, con lo que pasó en Venezuela, lo que ha pasado y que es actualidad, más cuando depende, ¿no? De un dirigente de turno que esté ligado a otro dirigente de política de turno. Y más con lo que pasó en la denuncia que hizo un periodista Daniel Nora, que es comentarista de TUDN, que le llegó la información que el presidente de la federación, ligado al chavismo, estaba llamando a los futbolistas para que no hablasen de la situación de Venezuela. Cosa que más allá de ser represiva ante el deportista, es algo que, bueno, que el deportista tiene su libertad de expresión y puede hablar a favor o en contra de lo que quiera. Y en este caso, Claro, en un tema trascendental para Venezuela, que no hable de, de lo que pasa, pues, de lo que ellos consideren que pase, está mal. exactamente, porque no puede ser que el venezolano, o mejor dicho, el jugador, pues, de su opine libremente y que mañana pasado le digan, mira, no vas a jugar por lo que dijiste el miércoles pasado, o hace un mes, o hace 2 años, porque también puede ser ese tipo de sanciones. Claro, y que no lo sabemos, porque son ya sanciones de un corte extradeportivo. Además, que es que hablarle a un deportista y privarle su libertad de opinión es algo, en un punto de vista, claro, socialmente sensible, en el que la gente busca a esas figuras, en la que la gente busca a los que mandan. Porque la gente dice, bueno, estamos mal, pero ¿qué dirá Salomón Rondón, que es mi ídolo? Sobre algo que me está pasando a mí y que él sabe perfectamente que me está pasando a mí. Entonces, el presidente de la Federación de Venezuela de Fútbol no puede decirle a Salomón Rondón que no hable, porque la gente Todo, sabe lo que pasa y la gente sí, busca a sus ídolos. al final uno se crea valores cogiendo a las personas de figuras y las figuras, bueno, tienen sus acciones, pues. Entonces que se quede callado en este momento va a repercutir, porque va a repercutir en lo que vaya a suceder a futuras generaciones, que no tengan esa libertad, que no tengan quizás ese valor, porque puede ser un, propiamente del jugador, de que no voy a decir nada por temor a que bueno, Y es, pase lo que pase. y es que tanta campaña de marketing para que la gente se enganche a la selección y que vaya al fútbol, pero entonces pasan este tipo de cosas y la respuesta de Sí, los dirigentes reclama mucho de quiénes son, porque no es para nadie un secreto quién es Jorge Jiménez, no es para nadie un secreto quién es el presidente del fútbol y el que no lo haya descubierto porque vive en una burbuja. O sea, por más que, y aquí aunque uno esté hablando de fútbol, hay que hablar también de otras cosas porque el fútbol es lo más importante y lo menos importante, como he leído por ahí, entre las cosas importantes. O sea, hay cosas que son cosas que trascienden. El deporte al final es un pasatiempo. Y estos son tipos de temas que creo que, bueno, si estamos hablando de estas diferencias y ya que nos vamos por un lado tan social, creo que hay que hablar de esto. Que no es posible, pues tanta campaña de marketing y al final en el fútbol venezolano pasan este tipo de cosas. Que es, es que justamente eso, porque en toda la campaña quieres como que unir el país, hermano tengo fe y tal, y después cuando sucede algo que los afecta a todos, porque puedes estar en el extranjero, pero tienes familia dentro del país, o puede que no, pero igual tengas familia, amigos, que digo, o conocidos, y haces ese tipo de división, es como que no digas nada, no es lo correcto. Ni para los jugadores, ni tampoco para ningún tema a nivel venezolano, pues. Una persona es libre de expresar su opinión y ya está. tal cual. Pero bueno, en lo que respecta al deporte, yo creo que a más allá de ese paréntesis que teníamos que hacerlo, porque justo, yo creo que eso, lo que habíamos hablado, que al final el tema del béisbol está muy por encima en cultura, en fanáticos, porque hay fanaticada de verdad, y en profesionalismo, y en negocio, porque también la televisión le renta más dar béisbol que dar fútbol 1500 veces. Y es una realidad innegable y yo creo, y con esto ya despedimos, que realmente depende
realmente que Venezuela llegue a un mundial. Exactamente. Bueno, nada, al final hay que ver con vistas al futuro, ver con vistas al futuro, perdón ahí, pero bueno, Bueno, hay que ver puede por ser. vista al Y futuro, puede ver con vista al pasado. también es verdad. Y tener fe en que se va a ir cosechando no solo los talentos, sino la infraestructura y, bueno, quizás en algún momento estar de igual a igual al béisbol, al fútbol, al béisbol. Pues nada, este es más o menos un poco la conversación. Espero te hayas llenado un poco de, bueno, de historia, si no sabías los datos que dimos, de un poco de perspectiva sobre los deportes, si no habías pensado algo, bueno, esta fue la idea del video y espero que te haya gustado esta charla y que te haya parecido amena. Y pues nada, si te gustó o no te gustó, bueno, dímelo en la manita arriba o la de abajo, suscríbete y coméntame, ¿qué deporte crees tú que es superior hoy en Venezuela?